Bien, pues muchas gracias, Óscar, por haberme invitado a compartir un poco mi historia, que es una historia un poco más sobre procesos de trabajo, más que una historia técnica y de números, ¿no? Me gustaría compartir o enseñar una metodología para poder trabajar en base a los datos que vamos recolectando de las herramientas que nos ofrece Internet. También quería hacer mención a Rodolfo sobre su presentación, que además enlaza mucho con lo que voy a contar, pues prácticamente muchos de los conceptos que estaba contando, que son lógicos y son la base de cualquier proceso de venta, son los que también llevamos cuando trabajamos en metodologías data-driven en las empresas de Internet. O sea que vamos a aplicar bastante de lo que ha contado Rodolfo a la siguiente presentación. Bueno, mi nombre es Fernando Benítez y ya me ha presentado Óscar y bueno, llevo como 15 años trabajando en Internet, soy consultor de estrategia, fundé hace 10 años un comercio electrónico que se llama Mundo Animal. No me considero un gran emprendedor, ni mucho menos, soy más bien una persona de garaje que he intentado montar pues, mi propio proyecto desde cero y bueno, poco a poco, juntándome con gente que me han ayudado y que me han enseñado, pues llevamos ya 10 años con el proyecto y bueno, y creciendo y contentos. Y bueno, y aparte también soy profesor y coordinador de programas en IEBS y ayudo a nivel de coaching a distintos alumnos a enfocar su carrera profesional. En estos 15 años he tenido la oportunidad de trabajar, como veis, en distintas marcas y en distintas empresas y esto me ha dado un poco una visión eh, a nivel de consultoría eh, como sencilla a la hora de solucionar los problemas. ¿no? Soy una persona muy innovadora en muchas ocasiones, pero sí que suelo creer que soy una persona con sentido común y que siempre busco la manera más simple y eficiente de solucionar los problemas. Entonces, bueno, un poco lo que voy a contar hoy, dentro de todos los procesos y metodologías que existen en Internet para poder trabajar de manera eficiente, pues son dos pequeños trucos que para mí han sido como los que más eficiencia, con el tiempo que tengo para contaros, creo que os puede aportar. ¿no? Y son dos trucos que llevo aplicando a todo tipo de proyectos, tanto a nivel de consultoría como a mi empresa propia, y creo que son la clave para poder tener oportunidades de éxito. Lo primero que quiero que entendáis es que cuando hablamos de metodología data-driven, debemos entender que es una filosofía que debemos de tomar desde el primer momento. En muchas ocasiones, cuando sobre todo en consultoría, veo empresas que me llaman cuando ya están con problemas y es porque no han tomado estas metodologías desde el principio, han ido perdiendo eficiencia y dinero y, claro, al final, cuando se encuentran en una situación ya un poco peliaguda, mmm, empiezan a intentar entender estas metodologías. Y creo que es un tema de educación eh, que deberíamos de tener claro siempre antes de montar cualquier proyecto. Perfecto. Bueno, un poco al final pongo un poco lo de los perros, porque como ahora hablamos voy a poner de ejemplo Mundo Animal, el comercio electrónico, pues bueno, un poco al caso. Eh, a nivel de data driven, sobre todo, lo que quiero que entendáis es que el objetivo siempre es conseguir el máximo número de ventas o el mayor número de ingresos con el menor personal, ¿no? Sacar la mayor eficiencia, la mayor productividad a todas las acciones que estamos llevando a cabo. En mi empresa, por ejemplo, que nos conocemos los competidores, es cierto que conozco los departamentos de marketing y están formados pues, por 5, 10, 15 personas y nosotros en Mundo Animal siempre hemos sido 2 personas y hemos conseguido estar a niveles de facturación de la competencia y a veces me han preguntado, ¿no? Y simplemente la realidad es que es tomar todas las decisiones en base a datos y hacer un seguimiento de los resultados y de las mejoras de los rendimientos y saber exactamente en qué puntos tenemos que atacar para conseguir esas mejoras. Las primeras diapositivas me gustaría hacer entender un poco cuál es la situación de mercado con respecto a las empresas que utilizan el data driven, que para mí es sinónimo de la eficiencia de sus procesos. Que me gustaría que entendieseis que existen una parte importante, con muchos recursos, de grandes marcas y que ahora a día de hoy se están empezando a dar cuenta de la importancia del trabajar en base a data driven y muchos de sus procesos están mejorando y están consiguiendo rentabilizar mucho mejor las inversiones en Internet. Aunque aún existen bastantes marcas que todavía van un poco por detrás y bueno, tienen toda esa gran oportunidad.
Algunos de los grandes jugadores de Internet, lo que llamamos pure players online, que son los que únicamente ganan dinero a través de Internet, son aquellos que tienen normalmente las mayores eficiencias, ¿no? Estos son lo que llamo yo a nivel coloquial un poco las empresas látigo, porque son empresas que siempre están encima de los resultados, ven un poco las posibles acciones que se pueden llevar a cabo en el día a día, pero se ven en tiempo real y esto les da gran eficiencia. Fijaos que existen muchísimas empresas de Internet con facturaciones ya mucho mayores que algunas de las marcas tradicionales que conocemos y que están muy bien asentadas en el mercado. Y esto simplemente es gracias a entender cómo mejorar todos estos procesos de eficiencia usando los datos que van recopilando. Pero principalmente me gustaría que nos centrásemos en la parte de en las empresas con pocos recursos, ¿no? Estas que tenemos aquí abajo, en la que tenemos una gran cantidad de empresas con pocos recursos y una baja eficiencia, que es una pena, pero la realidad es que según los estudios se sabe que un 98% de las empresas de comercio electrónico que nacen cierran en el primer año, que serían todas aquellas que están aquí, aquellas que entran a competir en el mercado y no tienen esa educación sobre procesos y filosofía data driven. Y luego existen algunas, pues en las que me gusta considerarme a mí, en las que, bueno, con pocos recursos conseguimos sobrevivir y conseguimos vivir y crecer gracias a toda esta metodología a la hora de tomar decisiones. ¿Qué ocurre? Que el objetivo al final es que consigamos que todas estas empresas que tienen baja eficiencia y una baja educación a nivel de entendimiento de los datos pasen a la otra zona del gráfico, a la parte derecha, y empiecen a generar riqueza y a poder sobrevivir. Pero a día de hoy la realidad es que, como he dicho, en el primer año desaparecen y bueno, dentro de lo que es la escuela y dentro de lo que somos los consultores, parte de nuestro objetivo es que la gente que crea proyectos tenga oportunidades de crecimiento y tenga oportunidades de sobrevivir. Y para mí, la filosofía data driven, la filosofía de los datos, es una de las principales factores a la hora de conseguir, de tener oportunidades de éxito. No de tener éxito, porque eso luego entran otros muchos factores, pero por lo menos empezar a tener oportunidades y un futuro más o menos cercano, viable, ¿no? Para poder seguir con la compañía. Bien, ¿cuáles son? Lo primero que quiero explicar, cuáles son los pasos claves dentro de una organización a la hora de llevar la gestión data driven, ¿no? Que muchas veces nos quedamos simplemente en uno, que es el primer paso y muchas veces es el menos importante. Los tres pilares son el reporting, el análisis y la accionabilidad. Vamos a ver, el reporting es la recolección de los datos. Nos ponemos los datos, los ponemos en una hoja de Excel, los ponemos en un informe y al final esto es donde se quedan muchísimas empresas. Para que vosotros identifiquéis en vuestros propios proyectos o en proyectos en los que estéis trabajando si realmente se está trabajando correctamente, deberíais de identificar, por ejemplo, en las reuniones, si lo que se está haciendo es leer los datos simplemente, ¿no? Si vosotros cuando vais a una reunión estáis viendo que se dice hemos aumentado las ventas un poco, un 10%, hemos reducido las ventas, esperamos que este porcentaje de clientes crezca en un 10%, todo eso son lecturas y las lecturas de datos no ofrecen un valor añadido a la hora de trabajar y de aplicar acciones para llevar a cabo el proyecto. El siguiente paso, que es el que creo que debemos de empezar a implementar en nuestro día a día, es el análisis, que al final ahora se está poniendo muy de moda, ¿no? El data storytelling, es un poco el análisis, es convertir en una historia los datos que estamos recolectando. Vamos a entender qué hay detrás de todo eso, no solo un número, vamos a entender acciones, vamos a entender comportamientos, vamos a entender tendencias de mercado, ¿de acuerdo? No solo es un número. Si solo vemos un número es porque no estamos entendiendo qué es lo que está pasando y no somos capaces de ofrecer realmente un análisis. Y por último, y la más importante, y muchas veces la pata que más queda en el cajón de los recuerdos, ¿no? Y eso es lo que hace que muchas empresas no consigan traccionar hacia adelante, y es la implementación de acciones o la accionabilidad sobre los datos. Y es entender exactamente cuáles son ese conjunto de acciones prácticas del día a día que podemos llevar a cabo para modificar las métricas y generar cambiar las tendencias, ¿no? de nuestra empresa. ¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar estos números que estamos viendo? Entonces tenemos que entender esos números y tenemos que saber qué cosas se pueden hacer, ¿no? De hecho, cuando tú eres un profesional de cualquier sector, la cantidad de recursos que tengas, la cantidad de recursos accionables que tengas para modificar un resultado,
es sinónimo de tu profesionalidad, de la capacidad de adaptarte y de la capacidad de conseguir sacar adelante un proyecto que se puede quedar estancado en un momento dado. Perfecto. Entonces, dentro de todo lo que os estaba contando, me gustaría, como os he dicho, contaros dos de los principales, no secretos, pero al menos conceptos que a mí me han ayudado y, bueno, a mi empresa y a empresas que se los enseño y a seguir adelante, ¿no? Y un poco a crecer en resultado. Son cosas muy sencillas, porque muchas veces tenemos muchos conceptos claros, pero a veces nos cuesta ponerlo en práctica, ¿no? Lo que voy a intentar es contaros una historia, mi día a día en el trabajo de una empresa que está enfocada 100% al data driven, y para que podáis poneros vosotros en situación en vuestros propios proyectos y decir, vale, esto es lo que tengo que hacer. Perfecto, pues las dos principales áreas de las que vamos a hablar, por un lado, es la analítica o el entendimiento de la adquisición del tráfico de pago, y por otro lado, todo ese tráfico que estamos pagando y todo ese tráfico que estamos consiguiendo meter dentro de nuestro sitio web, tenemos que conseguirlo convertir en cliente, por lo que tenemos que aprender a analizar y a entender la eficiencia de venta dentro de nuestro sitio web, que sería lo que comúnmente llamamos el porcentaje de conversión, que también estaba hablando Rodolfo en la conferencia anterior. ¿De Vamos a aplicarlo a Internet, en este caso, y a las páginas web. Así que bueno, vamos a hablar primero sobre la analítica y el entendimiento de la adquisición de pago. Aunque existen otras muchas fuentes de adquisición, tráfico orgánico, tráfico a través de redes sociales, email marketing, que sería muy importante a nivel de rendimiento de la recurrencia y de la fidelización, la captación del tráfico de pago se ha convertido en los últimos años, aunque la verdad que podría decir que siempre lo ha sido, en uno de los principales ejes a la hora de conseguir que una empresa consiga volumen de ventas, ¿no? Estamos pagando para conseguir ese tráfico para que nos conozcan. Pero ¿qué ocurre? Este tráfico es caro. Entonces, como no entendamos exactamente cómo rentabilizarlo y cómo jugar con ello y qué relación tiene con la eficiencia, va a ser difícil que tengamos oportunidades de éxito y vamos a pecar de lo que les ocurre a muchas empresas, que es empezar a invertir y empezar a perder dinero y no a ser rentables, y que cuando te das cuenta es demasiado tarde y no tenemos la suficiente capital como para poder seguir adelante. Perfecto, voy a explicar simplemente cómo tenemos que entender el día a día el coste del tráfico y cómo tenemos que jugar con ello, porque además va a tener mucho que ver también con el análisis de eficiencia que voy a contar después. Quiero que entendamos que, lo voy a poner con ejemplos numéricos, ¿no? Que va a ser mucho más fácil. Si nosotros queremos 1000 visitas a nuestro sitio web y el coste por clic, porque al final, cuando hablamos en Internet, siempre miramos mucho el coste por clic, ¿no? Cuánto nos está costando cada uno de los usuarios que llegan a nuestro sitio web. Si el coste por clic que necesitamos es 1 euro, ¿de acuerdo? Entonces, estamos entendiendo que para conseguir 1000 visitas pagaremos 1000 euros. Perfecto. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros, si queremos crecer en volumen, queremos crecer en ventas y queremos crecer en visitas a nuestro sitio web, si queremos, por ejemplo, 2000 visitas y el CPC que necesitamos pues es 1,15, creo que he puesto, lo tengo aquí tapado, bueno, será necesario 1,15, a lo que me refiero. O sea, no, el crecimiento del volumen no es proporcional al crecimiento de coste, sino que el coste siempre va a ir aumentando. A lo que me refiero, si queremos crecer en tráfico, el coste unitario va creciendo. ¿Qué ocurre? Que para 2000 visitas pagaremos 2300 euros. Como veis, a medida que crecemos en visitas, vamos pagando más por cada visita. ¿Qué significa esto? Que iremos perdiendo al final rendimiento económico en la empresa. Los beneficios irán bajando porque se lo irá comiendo este aumento del coste de captación. Perfecto. ¿Cómo se explica esto y cómo tenemos que analizarlo y trabajar en nuestro día a día? Fijaos, si el coste por clic máximo, que esta es la fórmula mágica prácticamente que debemos seguir siempre en nuestro día a día a la hora de invertir, o sea, es data driven simplificado a una fórmula, y es que el coste por clic máximo que podemos pagar, o sea, lo máximo que podemos pagar por una visita a nuestro sitio web, es el coste de adquisición máximo que tenemos por el porcentaje de conversión. ¿Qué es el coste de adquisición máximo? Es la cantidad máxima que yo estoy dispuesto a pagar por una venta, que normalmente podríamos considerarlo como el margen que conseguimos, el beneficio que conseguimos de la venta o el beneficio que conseguimos de un cliente que adquirimos durante toda su vida con nosotros, ¿no? Durante toda su relación.
Y el porcentaje de conversión es la eficiencia de venta o la capacidad de venta que tenemos, ¿no? Como decía Rodolfo, de esos 100 personas que entran, ¿qué porcentaje de personas somos capaces de vender? Bien, si nuestro coste de adquisición es 100 euros y lo multiplicamos por un 1%, que es nuestro porcentaje de conversión, nuestra eficiencia de venta, a veces me gusta también explicar y simplificar estas eficiencias, es cómo de bien hacemos algo, ¿no? En este caso sería cómo de bien vendemos, pues a un 1%. Pues un coste de adquisición máximo a un 1% de cómo de bien vendemos nos va a permitir pagar 1 euro por clic, 1 euro por visita como máximo. Si pagamos más, estaremos perdiendo dinero por cada venta y estaremos descapitalizando a la empresa porque vamos a perder dinero. Y eso es lo que ocurre mucho. Pagamos mucho más por clic que lo que deberíamos de pagar porque nuestras eficiencias y nuestros márgenes no nos lo permiten. Perfecto. Pues entonces imaginaos que estamos a estos niveles de tráfico, pero queremos crecer, queremos conseguir más tráfico. Para conseguir más tráfico, como hemos dicho, tenemos que pagar más el clic. ¿Qué quiere decir? Que si queremos conseguir más tráfico pagando 1,15 euros, esto significa que manteniendo el margen de producto, si podemos aumentar el margen también, perfecto, pero tendremos que aumentar en 0,15 puntos el porcentaje de conversión para poder crecer de manera rentable. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no aumentamos en eficiencia, no podemos aumentar en volumen, porque el aumento de volumen de tráfico conlleva un aumento de coste. ¿De acuerdo? Entonces, son dos cosas que tienen que ir de la mano. Y el data driven en comercio electrónico, por ejemplo, que es el ejemplo que voy a poner, pero sería aplicable a cualquier empresa, lo que quiere hacer es mejorar en base a datos esta eficiencia que nos va a permitir crecer también en volumen. Bien, entonces vamos a hacer el análisis de eficiencia y os voy a explicar cómo trabajo yo en el día a día, lo más sencillo y además con ejemplos prácticos sobre cómo deberíamos de hacerlo. Bien, lo primero que tenemos que entender, el primer concepto, es diferenciar entre métricas de proceso y métricas independientes. Las métricas de proceso son aquellas que se generan, que son obligatorias y que se generan siempre a la hora de conseguir el objetivo de nuestra empresa. Por ejemplo, si nosotros queremos vender, siempre tenemos que conseguir visitas. Si nosotros queremos vender, siempre tenemos que añadir al carro. Si queremos vender, siempre que tenemos que conseguir un formulario acabado. Y luego tenemos las independientes, que son importantes, pero ayudan de manera indirecta a conseguir las ventas. Por ejemplo, que compartan socialmente, que se apunten a un newsletter o que dejen una opinión de producto. Así que lo primero que tenemos que hacer siempre es identificar cuáles son nuestras métricas de proceso. Pero os voy a explicar un poco a nivel de concepto qué dos tipos de métricas podemos hablar cuando hablamos de procesos. Mirad, la primera es las métricas de proceso de resultado absoluto. Por ejemplo, tenemos unas visitas, que es un número absoluto, un resultado, y luego tenemos las ventas, ¿de acuerdo? Que es el resultado de las visitas multiplicado por esa eficiencia. Pues entre las visitas y las ventas tenemos esa eficiencia, esa métrica que es accionable, que es ahí donde tenemos que trabajar de manera práctica para mejorar la eficiencia y poder seguir creciendo. Os voy a poner un ejemplo. Si tenemos 1000 visitas y tenemos un porcentaje de conversión de 1%, conseguiremos 10 ventas. Si tenemos 10.000 visitas, perdonad, 10.000, si tenemos 10.000 visitas y tenemos un 2% de porcentaje de conversión, conseguiremos 20 ventas. Este 2% además nos permitirá crecer en volumen de visitas porque vamos a ser capaces de rentabilizar ese extra de coste. Y de aquí viene realmente toda la lógica a la hora de seguir el data driven y conseguir rentabilizar las inversiones de marketing. Bien, vamos a hablar sobre cómo mejorar la eficiencia, ¿de acuerdo? En nuestro sitio web, que al final es la métrica de porcentaje de conversión, la conocida métrica de porcentaje de conversión. Es una métrica un poco engañosa. ¿Qué es lo que ocurre? El porcentaje de conversión es una métrica agregada. Significa que está formada por muchas micrométricas, que de hecho Rodolfo lo estaba comentando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es disgregar el porcentaje de conversión, por lo que tenemos que analizar bien cuáles son los procesos de venta de nuestra empresa en nuestro sitio web para poder hacer análisis independientes más focalizados.
Bien, en este caso, en comercio electrónico, os voy a poner el ejemplo. El porcentaje de conversión lo vamos a disgregar entre todos los pasos que tenemos que conseguir hasta llegar a la compra. Desde visitas, visitas a categoría, visitas a producto. Perdona un momentillo. Perdona, un poquito de agua, ¿me puedes traer? Gracias. Visitas a producto, visitas a carrito, visitas a formulario y visitas a pago, ¿de acuerdo? Y luego conseguimos esa compra. Perfecto. Una vez tenemos identificado todo el proceso de compra, ya podemos conseguir estas métricas de eficiencia que nos van a permitir entender cómo somos de buenos haciendo pasar al usuario de un paso a otro. Gracias. Perfecto. ¿Cómo somos de buenos haciendo pasar el usuario de un paso a otro? Por ejemplo, las visitas tienen que ir a la página de categoría, pues tendremos que mejorar el porcentaje de visitas que pasan a cada categoría. Eso sería la métrica de eficiencia, la primera métrica de eficiencia que nos va a permitir pasar del paso 1 al paso 2. Bien, la siguiente, tenemos que conseguir que la gente que visita categoría pase a página de producto. La métrica de eficiencia que vamos a trabajar en ese caso será el porcentaje de visitas que van de página de categoría a página de producto y así de manera continua. Bien, después, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entender muy bien estas métricas y conseguir darles una historia. Entonces, la primera visita, ¿qué es? Capacidad de generar, perdonad que tengo aquí esto, capacidad de generar curiosidad. Una vez que entran a producto, estamos consiguiendo que la gente empiece a tener consideración por comprar. La siguiente será generar interés. Cuando visitan el formulario, significa que ya estamos generando intención. Cuando visitan la pasarela de pago, es que conseguimos generar una venta. Y cuando cerramos la venta, es que el rendimiento de la pasarela de pago está siendo correcto. Como veis, acabamos de crear como un esquema de nuestro proceso de venta que nos va a poder medir, nos va a poder permitir medir cada una de las fases y trabajar de manera accionable con cada uno. Genial. Perfecto. Si tenemos ya identificadas todas estas métricas de eficiencia, lo que vamos a poder hacer es graficarlas, ¿de acuerdo? Entonces, graficando estas métricas visualmente, vamos a poder entender cómo vamos evolucionando con las acciones que vamos aplicando. Por lo que vamos a sacar una gráfica de evolución en el tiempo de cómo nuestras acciones permiten crecer la eficiencia y al final el conjunto de estas será el porcentaje de conversión. Vamos a poner algunos ejemplos de accionabilidad, que al final, como os he dicho, es lo más importante. Mirad, si no sentimos las métricas con acciones, significa que no estamos entendiendo bien los números que estamos viendo. Hay veces que a lo mejor me llaman un poco friki porque me digo, tenéis que sentir el dato. Sentir el dato significa que cuando vemos un número, vemos acciones alrededor, vemos comportamiento, vemos qué es lo que está sucediendo. Si nosotros entendemos eso, vamos a poder trabajar de manera accionable según los datos que vamos viendo. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos mejorar la eficiencia de visitas que visitan página de categoría, tendremos que mejorar la accesibilidad a las páginas de categoría. De esta manera, por ejemplo, en Mundo Animal usamos menús grandes que permiten el acceso a las principales categorías de nuestro sitio web. Imaginad ahora una gráfica que nos permitiese ver cómo estamos mejorando esta eficiencia y cómo estamos empujando a la gente a ir más hacia las páginas de categoría. Lo mismo con las páginas de producto, ¿de acuerdo? Con las páginas de categoría. Queremos que la gente visite página de producto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues en este caso, por ejemplo, ponemos valores diferenciales al principio de la página de categoría para dar más confianza, buenas fotografías, el precio que sea claro, una subcategorización que permita a la gente encontrar el producto de manera fiable, filtros también. Y como veis, tendremos una gráfica que nos dirá lo bien que estamos haciendo llevando personas de página de categoría a página de producto. ¿De acuerdo? Entonces, estamos generando esa curiosidad, ¿no? Por ver por el producto.
Imaginaos ahora en vuestro proyecto. ¿No os gustaría poder ver un gráfico en el que os enseña cómo vamos evolucionando en estas eficiencias? ¿Estamos haciendo mejor el llevar a la gente a las páginas de producto? Y de nuevo ocurre con la página de producto. ¿Cómo de buenos somos potenciando las visitas hacia el carrito de la compra? ¿De acuerdo? Entonces se hace todo un tratamiento de la página de producto, que tengamos buenas descripciones, que tengamos, por ejemplo, los métodos de pago, los envíos, y esto lo que va a hacer es que potenciemos la eficiencia a la hora de que la gente pase de la página de producto al formulario. En el formulario, lo mismo, porcentaje de visitas que pasan de formulario al carrito de la compra, al pago. Perfecto. Tenemos que explicar bien los precios, los impuestos, ofrecer distintas formas de envío, y esto va a hacer que mejore la eficiencia en este punto. ¿Cómo hacemos para que la gente que ha llegado a formulario termine decidiendo comprar? Por ejemplo, una muy fácil es añadiendo distintos métodos de pago. Esto va a hacer que la gente tenga más opciones para poder llegar al final y mejorar el rendimiento de este pequeño nodo, ¿no? O de este pequeño paso. Reducir los formularios, hacerlos sencillos, no preguntar más allá de las cosas que la gente está dispuestos a ofrecer, ¿no? Cuando están comprando. Y por último, la eficiencia de la pasarela de pago. ¿De acuerdo? Los usuarios llegan a la pasarela de pago y cuando le dan a pagar, conseguimos cerrar la venta. Bueno, en ese caso tendremos que analizar si la pasarela que estamos usando es eficiente, si tiene errores, si se adapta a las distintas tarjetas y métodos de pago de las personas. ¿De acuerdo? Y así lo que conseguimos es un panel, disculpad, un panel que nos va a explicar el porcentaje de conversión. ¿Qué capacidad tenemos de generar curiosidad? ¿Qué capacidad tenemos de generar consideración? ¿Qué capacidad tenemos de generar interés? Intención, venta y pago. Y así podemos trabajar enfocados en microproyectos y decidir las acciones que tenemos que hacer en base a los datos que vamos cogiendo sobre cada una de las eficiencias. Bien, ahora, ¿cómo recolectamos estos datos? Mirad, yo en cualquier proyecto hay una cosa que me es importante y es que vamos a dejar de hacer informes manuales, vamos a trabajar más con datos en tiempo real y vamos a entender más la estrategia de accionabilidad, ¿no? De que los datos que estamos leyendo tengan acciones claras para mejorar. Perdona, que recibo de la organización. 5 minutos, estoy acabando, Oscar. ¿De acuerdo? Y luego, fijaos mucho, en una empresa data-driven, las reuniones son para planificar acciones semanales y mejoras de eficiencia. Dejemos de leer números en las reuniones porque eso lo que está haciendo es que perdamos el tiempo y realmente que no actuemos en base a los datos que estamos consiguiendo. Mirad, hay una diferencia muy importante entre leer los datos y mirar los resultados de las acciones que efectuamos y efectuar acciones en base a los datos que tenemos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. No leer resultados, sino forzar resultados. ¿De acuerdo? Y ahí está la diferencia entre data-driven y empresas tradicionales que se mueven más por intuición. Para esto yo recomiendo, lógicamente, usar Google Analytics, pero bueno, si queremos conseguir estos informes, estos paneles un poco más visuales, yo os recomiendo usar una herramienta gratuita que es Data Studio, que os va a permitir identificar cada una de estas métricas de eficiencia, visualizarlas de la manera que para mí os muestro que es más eficiente, ¿no? más sencilla. Adquirimos los datos de Google Analytics y los metemos en Google Data Studio para crear estos informes que además son totalmente gratuitos. Así que si queréis trabajar con Data Driven, al menos os recomiendo aprender a usar esta herramienta que es sencilla, de verdad, no necesitamos ni programación ni ningún tipo de conocimiento avanzado, más que entendimiento de cómo gestionar los datos. Así que bueno, espero que hayáis entendido que al final trabajar en base a datos no es un tema de tecnología solo, sino realmente la tecnología está al alcance de cualquier persona, sino que es un tema de procesos de trabajo claros, ¿de acuerdo? De educación de las personas y de cambiar la actitud tradicional a una actitud y a una filosofía de mejora continua y de fijarnos cada día
en las acciones que podemos llevar a cabo para, como he dicho antes, forzar un resultado. Así que bueno, muchas gracias y espero que os sirva para el día a día. Es sencillo, pero bueno, entiendo que útil.